Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy en el sistema internacional siguen siendo factores fundamentales las cuatro potencias, la Unión Europea con 27 estados, pero Rusia y China siguen liderando lo que se llama en la izquierda mundial, todo un proyecto contra Estados Unidos, y Estados Unidos se afirma en su nacionalismo, pero también jugando a las alternativas dentro del poder mundial. Y en este sentido, muchísimo cuidado tiene el presidente Trump con China, especialmente en materia económica y tecnológica, por los avances de China. Naturalmente que esos escenarios siguen moviéndose permanentemente, pero también sin olvidar la dicotomía Rusia-Estados Unidos por el poderío nuclear. Recordemos que los misiles atómicos están concentrados en los arsenales de Rusia y los Estados Unidos, pero en Rusia hay una situación muy particular, que es la guerra que ha emprendido contra Ucrania, y la Ucrania que ha recibido la ayuda y la solidaridad de toda la Unión Europea y de la OTAN. Todo esto configura siempre el conflicto como base de la sociedad internacional y la necesidad de la solución pacífica de esa controversia. Por eso el mundo se mueve hacia soluciones y evitar los conflictos, porque antes se podían tener las guerras y había un derecho ad bellum, derecho a la guerra. Hoy en día lo que hay es un derecho in bellum, derecho que se aplica en caso de guerra, que es el derecho humanitario internacional, para quitar los efectos tan negativos de la guerra. Lo mejor es eliminarla, como lo prevé la propia Carta de Naciones Unidas y lo reconocen los organismos internacionales. En ese sentido, estamos viendo en la prensa internacional cómo el presidente ruso, Vladimir Putin, ha elogiado los sinceros esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania en vísperas de su cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump. Se van a reunir en Alaska el presidente de Estados Unidos y el de Rusia. Como siempre, esas cumbres son fundamentales y esenciales, pero el tema es difícil porque Ucrania no quiere perder parte de su territorio, que está ocupado por Rusia, y Rusia reclama como propio ese territorio por la historia y en función de la integridad territorial. Pero naturalmente Ucrania tiene que estar en esas conversaciones y es el punto central. Por eso comenzamos con la nota que toda la prensa del mundo le da en primer lugar esta posible reunión el domingo en Alaska. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió el jueves los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Las declaraciones del mandatario se produjeron en vísperas de su cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump. Me gustaría compartir con ustedes cuál es nuestra posición actual con respecto a la administración estadounidense, que, como todos saben, está realizando, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas en este conflicto. El Kremlin informó que la cita comenzará con una reunión cara a cara entre los mandatarios y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos. Luego habrá una conferencia de prensa conjunta para hacer un balance de lo discutido. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, quien el miércoles afirmó que existe una posibilidad viable de un alto al fuego. Zelensky y sus aliados europeos han intensificado la presión diplomática para poner fin a la guerra. La presión también sigue sobre el terreno. En respuesta a una fuerte ofensiva militar de Moscú en los últimos días, Kiev lanzó decenas de drones durante la madrugada, alcanzando hasta 500 kilómetros dentro del territorio ruso. El Kremlin reportó el incendio de una refinería y 3 heridos cerca de Volgogrado. En paralelo, ambos países intercambiaron 84 prisioneros de guerra de cada lado. Los canjes de prisioneros y de cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que Moscú y Kiev siguen cooperando, conforme a acuerdos alcanzados durante 3 rondas de conversaciones directas en Estambul de mayo a julio. Desde que nació la democracia en Grecia, siempre lo electoral fue fundamental, naturalmente restringido, pero siempre en la consulta hacia la soberanía del pueblo que elegía a sus representantes. Con el tiempo esos conceptos fueron cambiando. Hoy en día es universal y secreta la votación en cualquier país, y es la única vía para fortalecer la democracia. Además, una democracia que tiene que ser del pensamiento, del conocimiento. Cuando más saben los lectores, están informados y más haya debate, es mucho mejor la democracia. Por eso decía Habermas que la democracia hoy podría ser deliberativa, pero con pleno conocimiento de los actores, o como lo dice Dan Morin en francés, el escritor de ese país, que habla de la democracia cognitiva, formar ciudadanos para el ejercicio de la democracia, para las elecciones transparentes
y para que el elector escoja el mejor gobernante, un poco en la línea platónica griega, de que los mejores son los que deben gobernar, pero quien elige es el pueblo que tiene la soberanía en su base. Por eso nos referimos hoy al millonario Samuel Doria Medina y al presidente Jorge Quiroga, dos factores que están en América Latina en el juego democrático para las elecciones del domingo en ese país, Bolivia, tan querido por Simón Bolívar. Cerraron sus campañas con la promesa de acabar con el modelo de izquierda de los últimos 20 años. Dentro de ese concepto también vemos cómo el presidente Evo Morales, que fue un gran líder, lo dejaron de lado. Es que el poder es exclusivo, muchas veces se convierte en autoritario, y en el caso de Evo Morales no pudo competir, precisamente cuando su delfín, que era el actual presidente, él lo elevó al poder y sin embargo lo han dejado de lado. Allí se juega, como en toda América Latina, la izquierda y la derecha. La elección determinará quién tiene el poder y necesidad de compartir posteriormente en el Estado las responsabilidades de la oposición y del gobierno. El millonario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga, favoritos para las elecciones del domingo en Bolivia, cerraron sus campañas el miércoles con la promesa de acabar con el modelo de izquierda de los últimos 20 años. Doria Medina anticipó un gobierno de austeridad frente a sus votantes. En 100 días vamos a lograr parar la inflación, vamos a lograr que vuelvan los combustibles, vamos a lograr que vuelvan los dólares. Doria Medina y Quiroga prometen planes de choque muy similares para Bolivia, basados en un recorte drástico del gasto público y en el desmonte progresivo de los millonarios subsidios estatales a los combustibles que agotan las divisas del país. La inflación interanual a julio llegó al 24,8% y la escasez de dólares y combustibles golpea los bolsillos de la clase media y de los pobres. Quiroga anunció un cambio radical si llega a ser elegido. En Bolivia este domingo va a haber una mayoría aplastante para recuperar democracia y libertad después de 20 años oscuros. El candidato que fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002 anunció nuevas leyes para explotar los recursos naturales, hoy nacionalizados, y reducción de impuestos. La encuestadora Ipsos Siesmori otorga un 21,2% de las preferencias a Doria Medina y un 20% a Quiroga. Prácticamente empatados en las encuestas, los dos candidatos de derecha disputarían un balotaje el 19 de octubre. De confirmarse esta proyección, terminará la hegemonía del diezmado Movimiento al Socialismo, que lideraron Evo Morales y su sucesor y ex aliado Luis Arce. A partir del jueves no habrá actividad proselitista. Esta situación de las elecciones en Bolivia, donde vemos que es el centro y la derecha la que se imponen después de tantos años del gobierno de la izquierda, es característica en América Latina en esos cambios permanentes, unos más con la tónica de la justicia y otros más en la de libertad. El dilema eterno de las democracias desde la fundación de la democracia en Grecia, pero sobre todo después de la Revolución Francesa, libertad, egalité, libertad e igualdad. ¿Qué es lo que falta ahora? Es fraternidad cuando todos se pongan de acuerdo. Por eso hablábamos de esa tercera vía, que es la posición de Habermas con la democracia deliberativa o la del propio Edgar Morin con la tesis de los franceses de democracia cognitiva. Porque en el caso de que uno gane, tiene que llamar a un congreso donde es plural y en los grandes problemas del Estado llegar a acuerdos. Es fundamental en América Latina esa vía y hacer del poder electoral mayor fuerza, un poco como hizo Venezuela, dándole criterio de poder de Estado entre los poderes del Ejecutivo y Legislativo y Judicial y además haciendo garantía con observación internacional y presencia del pueblo en función de que la libertad y la justicia, como lo han dicho estos candidatos. Esto nos obliga esta tarde a hacer una reflexión sobre el tema electoral, que es fundamental. Sin elecciones no puede haber democracia, sin transparencia no puede haber democracia y sin justicia y libertad tampoco se puede realizar el sueño democrático. Por eso hoy el Estado Social y Derecho reclama esa justicia, esa libertad y sobre todo esa transparencia y la participación del pueblo, pero consciente, con conocimiento. Por eso esta etapa después de la representación que logró la democracia desde la Revolución Francesa y después de la representación que también ha tenido, hoy en día es el de la conocimiento y sobre todo participar con conocimiento de lo que se hace y participar en el debate público. Por eso esta tarde dedicamos nuestro análisis al tema electoral. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que ha consagrado en su Constitución de 1999
el poder electoral junto a los poderes públicos, dando la jerarquía extraordinaria y dimensión política y participativa al fenómeno electoral y a la democracia. En materia electoral, las organizaciones internacionales vienen señalando criterios desde las Naciones Unidas y los organismos internacionales que validen el Estado de Derecho y la importancia que tienen los sistemas electorales. Dos organismos son muy importantes a nivel internacional: la Comisión de Venecia y IDEA Internacional, vinculados unos y otros a la asistencia a los países y al desarrollo de los mecanismos de la plena democracia, no solo en el mundo occidental, sino también en el mundo oriental. Más allá de las ideologías y las filosofías, hay mecanismos de participación y de representación que son fundamentales. Hoy en día incluso se habla en esas organizaciones internacionales de normas comunes para regiones. Así es el caso de la Unión Europea y pudiera ser para América Latina y el Caribe. Mecanismos de integración son fundamentales en la nueva concepción de los poderes mundiales, porque en el fondo Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea son regionalización de espacios geopolíticos y económicos, y en lo electoral debieran tener normas comunes cuando la integración es real y efectiva y se llega a un consenso en materia de derecho, en materia de economía e en materia financiera. La filosofía del acto electoral es fundamental, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, se plantea en Naciones Unidas y va a ser discutido en septiembre en la Asamblea General la necesidad de democratizar más los organismos internacionales, comenzando por el Consejo de Seguridad, eliminando el veto y la disposición especial que tienen un voto calificado las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que no se justifica hoy, o al menos ampliar con 2 países de África, 2 de Asia y 2 de América Latina el Consejo de Seguridad, pero buscando siempre la democracia plena en los organismos internacionales. En lo nacional, todas las democracias, el imperativo es la vía del sufragio, el consenso y la votación. La evolución de la democracia es de directa, representativa, ha sido evolucionando y hoy se habla de una democracia cognitiva o del conocimiento o deliberativa. Habermas, Jürgen habla de la deliberación, mientras que Edgar Morin habla de la democracia cognitiva. Esa democracia permitirá, con la educación y con el estudio, profundizar más en la participación política y sobre todo en la representación adecuada. El impacto de la tecnología y las redes sociales hacen que la democracia replantee nuevos esquemas en función también del control de las tecnologías, porque en el fondo es el hombre el que le da dimensión ética a sus acciones y las leyes electorales están en función del bien común y de la justicia social nacional y la justicia social internacional. El nuevo concepto del Estado de Derecho y social, más allá del Estado liberal, y de los modelos totalitarios como el nazismo o el comunismo, exigieron reformas, sobre todo en la visión de la justicia desde la Revolución Mexicana en 1917 y las revoluciones y la Constitución soviética, pero deformaron el concepto, sobre todo en la Unión Soviética con el comunismo, de la participación, de la representación, y sacrificando la libertad pretendían aplicar la justicia. Hoy en día los sistemas liberales también y el capitalismo es condenado por solo vigilar la aplicación de los derechos individuales y políticos y olvidar los derechos sociales. Esa mezcla que Norberto Bobbio hablaba del Estado, en donde puedan combinarse socialismo y capitalismo y escoger la participación y la representación, y ahora la democracia cognitiva, podría hacer avanzar al mundo en una democracia plena.